tal? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito. Jaime Macías y Eduardo Vizcayar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer un breve paso por el fin de semana y después vamos a entrar en un tema un poquito más profundo, teniendo en cuenta que tenemos varios días por esta fecha FIFA. Comenzando con el fin de semana, Vizca, un poco más lógico la foto, ¿no?, de la tabla de posiciones en España, nuevamente con Madrid, Barcelona, Atlético arriba, que es lo que uno hubiera esperado a esta altura del campeonato. Y también en Italia, con la Juventus por encima del Inter, parecido a lo que venía haciendo en las últimas temporadas. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, yo creo que el Inter había hecho un gran esfuerzo en el comienzo del campeonato. Me parece que es un equipo que todo equipo que tiene un entrenador nuevo y que viene con una propuesta distinta a ese entrenador, a la del entrenador precedente, cambia por lo menos un jugador titular por línea, necesita un tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha demostrado el Inter, que me parece que ha cambiado más de un jugador por línea y que da la sensación de que venía muy bien, pero era una sensación que también iba de la mano de un equipo que ha cambiado de entrenador, pero no ha cambiado tantos jugadores, no te ha metido dos cambios por línea, sino uno, y se resiste un poco Sarri. Lo que sí ha cambiado el estilo, pero me parece que la esencia de la Juve, la esencia de la defensa, pese a que no esté Chiellini, se mantiene, la esencia del mediocampo se mantiene y la esencia del ataque se mantiene. Entonces, yo creo que hay un poco más de lógica de que la Juve esté por encima del Inter, pero esto no significa que el Inter no vaya a pelear en lo que queda del campeonato. Y en España, bueno, sí, Madrid y Barça por delante, creo que con matices dentro de un campeonato que me parece que va a ser un poco más parejo, aunque este pinchazo del Sevilla es duro para el Sevilla, lo va a colocar en un plano mucho más inferior a lo que se esperaba. El del Athletic Club también me parece que es un tema que había comenzado dejando una imagen muy bonita y ahora se va desdibujando. Y en Inglaterra, bueno, ahí sí que no hay, me parece, posibilidad de argumentar de que la cosa va como antes e incluso profundizada, ¿no? Porque hay un cambio, que el Liverpool está por delante, pero ya sabemos que en la temporada anterior, Jaime, el Liverpool le sacó al cabo de la primera vuelta 7 puntos al City y el City le ganó el campeonato. Sí, la diferencia de 8 puntos no debe asustar a nadie porque el Liverpool se la había sacado el año pasado más cerca del final de lo que se la ha sacado ahora. Así que, bueno, marca que es una diferencia remontable por antecedentes inmediatos y el hueco ese que genera o que han marcado estos dos equipos, que se ha convertido la Premier en una liga de dos, porque el tercero está muy lejos y porque el tercero va a estar bastante disputado sin una aspiración a ser segundo. Creo que entre tercero y sexto va a ser muy difícil predecir quiénes o cómo se van a ordenar hasta cerca del final. Uh-huh. Sí, sí, esa es la sensación. Lo que sí me llama y no me llama la atención, porque lo hemos conversado aquí bastante profundamente, es el tema del Atlético de Madrid, Jaime. Un Atlético de Madrid que, si bien es cierto, mantiene la solidez de su propio arco, con solo 4 goles recibidos en lo que va del torneo, es un equipo que tiene extremas dificultades a la hora de anotar. Que si bien es cierto, ha anotado en 2 partidos de Champions 4 goles, es una media muy superior esa a la que ha tenido en el campeonato, porque al cabo de 8 jornadas tiene menos de un gol por partido. Y esto demuestra que Simeone deberá trabajar para hacer que el equipo juegue mejor y que incluso se dice por allí que sus propios jugadores le están empezando a reclamar que el equipo trabaje más el juego ofensivo, que no sea solamente que se trabaja una transición rápida para tratar de llegar con pocos toques, sino que también se trabaje desde el punto de vista, porque al Atlético le está ocurriendo esto, Jaime, que qué hacer cuando un rival se nos cierra, por qué no tenemos opciones y por qué este Atlético es la versión menos goleadora de ya los casi 8 años de Simeone. Porque no tiene un gran mediocampo, creo que eso lo hemos hablado antes. En este recambio del Atlético de Madrid, me parece que las piezas que el Cholo elige para armar el proyecto alrededor, es decir, los que se quedaron para ser puntales de la reconstrucción, no están a la altura que estuvieron o al nivel que el Cholo pensó que iban a estar. Los dos delanteros, Morata Costa, y los mediocampistas Coque Saúl.
tanto así que sustituyó a Coque el fin de semana, que es una de las situaciones poco habituales. Y ahí tienes un lastre, porque tienes que encarar una reconstrucción sin que las piezas que mantuviste sean, digamos, imanes para que los recién llegados terminen funcionando. Creo que ese es el gran expediente X que tenemos en esta temporada del Atlético de Madrid. Y yo creo que, bueno, aparte me parece que Coque sale por un tema de que Coque se siente el desgaste porque no se puede jugar cada 4 días con los mismos futbolistas. Entonces yo creo que incluso me parece, Jaime, que el Cholo deberá salir de lo que es la rigidez de su idea del 4-4-2, de no contar con un futbolista que sea como una especie de enganche, y que eso también no solamente es el trabajo, sino que si uno juega siempre del mismo modo táctico, se convierte en un equipo previsible y en un equipo fácil o más fácil de anular para los rivales. Y al Atlético le está ocurriendo esto, que con la intensidad puede llegar a pelear palmo a palmo contra un equipo como fue la Juve en el primer partido de la Champions. Pero luego, cuando en la liga todos te miren desde abajo y te corresponda, te toque mostrar opciones como para poder ganar el partido por mano propia y no por el error del rival, ahí es donde el Atlético estamos viendo que se le complica. Para pasar al siguiente tema, te hago una pregunta puntual, porque vamos a hablar un poco de lo que viene de cara a futuro y de lo que ha pasado en los últimos años. Actualmente, para ti, dirigiendo en las 5 grandes ligas de Europa, ¿hay muchos entrenadores que están por encima de Simeone? A nivel táctico me parece que sí. O sea, a nivel táctico yo veo entrenadores que me parece, porque el tema del fútbol, y esto lo conversaba con algunos futbolistas, es que algunos entrenadores hacen mucho más hincapié en el trabajo defensivo. Entonces, que su objetivo y su premisa es que no los tomen mal parados, que el equipo defienda bien, porque luego entienden que el despliegue ofensivo va más que nada de la mano de la improvisación o de la habilidad que tenga cada jugador. ¿Me explico con esto? O sea, se trabaja más lo trabajable, que es el aspecto defensivo, mientras que lo que conlleva una habilidad, una característica innata del jugador, cuando uno tiene jugadores de calidad, no tiene que trabajar tanto eso, ¿no? O sea, es como trabajar el talento. El talento se tiene o no se tiene. Y me parece que Simeone está quedando un poco por detrás cuando él, digamos, no encuentra cómo mejorar a estos jugadores ofensivamente. Se dice que Costa le planteó esto y que el Cholo se defendió atacando, en lugar de decir, puede ser, lo puedo pensar, y le dijo, bueno, yo puedo mejorar el trabajo, vos vas a tener que mejorar en lo tuyo. Y que Costa le dijo, sí, seguramente, todos tenemos cosas para mejorar. Y me parece que esto habla un poco también de que el vestuario entiende que el Atlético tiene para más, Jaime. Bueno, tiene para más, pero el tema del talento va de la mano y nos lleva a hablar de Guardiola hasta cierto punto. Si bien Guardiola trabaja el funcionamiento ofensivo como muy pocos y su equipo tiene una verticalidad y tiene un peligro de cara al arco como ninguno, va de la mano del talento de los jugadores. Está bien, tú puedes trabajar lo ofensivo, pero si los jugadores no tienen el talento para implementar una idea ofensiva. No estoy hablando del Atlético de Madrid, ojo, estoy hablando porque hablaste en general. Eh, Cuesta mucho que pueda rendir con esa idea ofensiva. Sí, sí, por supuesto. Incluso, mira lo difícil que es hacer goles en el fútbol y por eso se premia tanto, que el otro día el City se vio bloqueado por el Wolverhampton y no supo cómo entrarle, no supo cómo, pese a que lo intentó y pese a que no me vas a decir que ahí no hay talento, que ahí no hay una idea, que no hay horas de trabajo de fútbol ofensivo. Bueno, el rival también tiene horas de trabajo de fútbol defensivo y también tiene horas de trabajo de transiciones y de juego ofensivo y por eso le hizo los goles que le hizo y por eso logró que el City en casa se quedara en 0 y sufriera la segunda derrota del campeonato. Pero el trabajo debe estar siempre. Yo creo que no hay buen entrenador que no trabaje en todos los aspectos. Lo que sí, yo creo que sí. A ver, me preguntabas anteriormente por cuántos entrenadores mejores hoy por hoy que Simeone yo veo.
Eh, y a ver, yo te digo que veo en la liga, yo creo que Zidane, por lo que ha ganado, no puedo decir que no sea mejor que el Cholo. Le ha ganado las 2 finales en las cuales se han enfrentado. Una. Bueno, una. La otra se la ganó Carlo Ancelotti, es verdad. Le ha ganado luego Simeone al Madrid Supercopas y otro tipo de finales, pero no. Las grandes las ha perdido. Valverde le ha ganado un par de ligas. Por ahí podemos decir que Valverde es mejor gestor que entrenador y ahora tiene que hacer las dos cosas. Por eso le está costando tanto. En Inglaterra me parece que Guardiola y Klopp están por encima del Cholo. Me parece que incluso, bueno, vamos a ver lo que dura el proyecto de Pochettino, que está tan en entredicho en estos momentos, pero me parece que Pochettino es un entrenador que, que tiene más recursos que el de pedirle al jugador compromiso e intensidad. En Italia, bueno, ahí lo tenemos a Sarri, lo tenemos a Conte, Conte que ha ganado títulos en 2 ligas importantes. A Ten Hag lo tenemos en el Ajax, Jaime, que si bien es cierto no ha llegado a una final de Champions, me parece que lo que ha hecho ya con el Ajax lo coloca dentro de una categoría de entrenador Bueno, vamos paso a paso. paso a paso, pero yo no lo dejaría a lo visto por este Ajax, que se reinventa, Jaime, sin traumas, como los traumas que tiene Simeone, yo no lo dejaría al entrenador del Ajax fuera de esta lista, de los que para mí hoy por hoy son entrenadores top. ¿A dónde estamos yendo, Vizca? Porque estamos saliendo de una época en la que, sin discusión alguna, Messi y Cristiano eran los mejores jugadores del mundo, en la que, sin discusión, el Barcelona y el Real Madrid eran los mejores equipos del mundo, quizás llegaron a coincidir en el final de un gran Manchester United, y también en la que, sin discusión, en estos últimos 10 años, el debate era si Pep o Guardiola eran los mejores entrenadores del mundo. Por ahí Ancelotti metía la cabeza y decía, hey, de Pepo mí no se Mourinho, olviden. Pepo Mourinho. Pepe o Mourinho, sí, Pepe Mourinho, perdón. Por ahí Ancelotti metía la cabeza y decía, hey, de mí no se olviden, que en la Champions estoy yo. Y bueno, Klopp al final de este ciclo, ya con el Dortmund, empezaba a tocar la puerta. ¿Podemos decir que esa era se ha acabado? Que esa era de que no había debate más allá de esos 2 o 3 nombres ha llegado a su fin? Yo creo que sí. Aparte, Guardiola dirigió a Messi. Mourinho dirigió a Cristiano. El Madrid lo tuvo a Cristiano, el Barça lo tuvo a Messi. En el medio de esa hegemonía apareció, por ejemplo, aquel Chelsea de entrenador Di temporario. Matteo. Sí, de entrenador temporario. Por eso no era un equipo de autor, por eso no duró tampoco. Apareció el Bayern de Heinkes, que gana todo antes de irse, y Guardiola no puede repetir esa mística, porque me parece que mejora el fútbol, pero no repite la mística. Y a partir de allí, 14 Madrid, 15 Barça, 3 seguidas del Madrid, y llegó el stop. El stop está en rojo también. Y tiene la camiseta del Liverpool. Y el Liverpool, Jaime, pese a que los campeonatos ni las temporadas terminan en agosto, ni en octubre, ni en noviembre, el Liverpool está demostrando que no ha perdido la frescura de su juego y el hambre para seguir con, eh, con esa determinación en pos de los objetivos más altos. El Liverpool va a jugar el Mundial de Clubes, el Liverpool ha arrancado sin perder, sin perder un punto en la Liga Premier. No es un equipo que enamore, Jaime, porque me parece, te pregunto eso, ¿te enamora el Liverpool? Bueno, eso depende de gustos. A mí sí. A mí me gusta más que el City. Pero eso depende de gustos. No tiene que ver ni con los resultados ni con, ni con las estadísticas. Ahora, hay una cosa del Pero Liverpool, ¿qué enamora del Liverpool? ¿La entrega? la entrega, la velocidad, la agresividad con la que juegan, esas, esas no son ganas la palabra, pero esa mística
¿Te acuerdas que en algún momento el United de Ferguson, tú sabías que el gol llegaba en algún momento? Así sea en offside, así sea con un penal inventado, pero de tanto empujar el gol iba a caer. Bueno, a veces el Liverpool de Klopp me transmite esa misma sensación. Por ejemplo, el fin de semana, no fue penal, pero tú sabías que iba a llegar. Todos sentíamos que algo iba a pasar, que algo iba a llegar, porque era un equipo que, que tenía tanta inercia positiva que las cosas se le iban a dar a su favor. Sí, es probable. Yo lo que rescato del Liverpool, más allá de estos atributos un poco más intangibles, ¿no? Sí, la velocidad se puede medir en cuanto a la precisión de cómo, por ejemplo, se da el ataque de la jugada del primer gol. Eh, una salida a dos toques de Milner con un pase largo a la espalda de la defensa que estaba adelantada, que define perfectamente Sadio Mané. Eh, pero me da la sensación, Jaime, el Leicester jugó muy bien. Llegó poco, pero jugó muy bien. Sabía cómo frenar al Liverpool y realmente que lo puso a trabajar, porque el primer gol, aparte del mérito que hay, es una jugada muy fina en el sentido de que Evans está muy cerca de poder llegar a esa pelota o de poder pararse para despejar. El segundo es una jugada de un error del Brighton que no protege la posición para que su arquero despeje. Y él quiere, para evitar el despeje al costado, él quiere salir jugando y ahí es donde llega el penal el contacto que exageró Sadio Mané. Pero a lo que voy es que este Liverpool te obliga a jugar perfectamente, tanto en defensa como en ataque. O sea, aprovechar todas las oportunidades que tengas y a no dejarle mucho. Y no dejarle mucho a este equipo que te ataca con tantos argumentos resulta muy difícil. Yo creo que el único enemigo que tiene el Liverpool es el desgaste. Porque por lo demás, pese a ser un equipo que no enamora, está muy cerca de la perfección, para mi gusto. Sí, no tiene una plantilla profunda. Y eso va a la siguiente pregunta. ¿Van a ser el Liverpool y el City, de la mano de Klopp y de Pep, quienes tomen este relevo de lo que fue este dominio de Madrid y Barcelona? ¿Van a ser los equipos a vencer? ¿Van a ser los candidatos a todo por los próximos, qué sé yo, 5 años? Yo creo que el relevo normalmente debería estar del lado de la Premier, porque la Premier se ha organizado desde un punto de vista técnico para poder estar a la par de la capacidad que tienen estos clubes a nivel económico, del músculo económico, ¿no? Aún así se quejan todos, ¿no? Porque eh, no es la liga más rica del mundo, pero fíjate que el Tottenham tiene que construir un estadio, tiene que mejorar sus instalaciones de la ciudad deportiva y queda tan endeudado que no puede fichar. Entonces, y eso que es la mejor liga del mundo. El Manchester United tiene todo a su favor para contratar un gran entrenador, para contratar los mejores jugadores del mundo. Y yo creo que me parece que está fallando a la hora de contratar al entrenador en el cual fundar su proyecto. Ese es el error, porque sigue contratando jugadores, está armando un collage, no está armando un cuadro armónico, está armando un collage de futbolistas y eso me parece que en el fútbol tiene la tendencia de no funcionar. Pero sí veo aquí dos ideas, si se me permite, Jaime, hasta muy parecidas a la época de Pep donde reinó con el Barça. Su equipo tiene un antagonista, que es un equipo muy parecido al Madrid de Mourinho. Me quitaste las palabras de la boca. Por esa similitud, porque hay mucha gente que lo tilda a Mourinho de un entrenador defensivo porque se les queda la imagen de aquella noche con el Inter con 10 hombres en Camp Nou, por ejemplo, o de algunos de los clásicos contra el Barcelona, pero Se te ese queda la es imagen porque esa me parece que es la mejor imagen. Ese y el Porto son las sí, mejores imágenes de los equipos de Mourinho, Jaime. sí, pero porque se enfrentaba a equipos que él consideraba superiores a él. Pero no siempre, porque el Madrid de Mourinho era un equipo muy agresivo ante equipos de otra zona de la tabla, y el Chelsea de Mourinho era un equipo que te mataba cuando te agarraba el contraataque, porque era un equipo muy potente, y creo que sí tiene cierta similitud. Vizca, para cerrar un punto que diste, tú decías,
me parece que está todo escrito para que la sucesión venga de la mano de la Premier. Y estás en lo correcto, porque España nunca pudo retomar la cima cuando no fue de la mano del Madrid y el Barça, y son equipos en reconstrucción. La Premier siempre apareció como Premier y no como equipos, porque vivimos una época donde los equipos a vencer en Europa de la Premier era el Arsenal, después fue el United y el Chelsea, después fue el Liverpool, en fin, la Premier tiene muchos equipos para tomar ese espacio vacío, cosa que en España no pasa y cosa que en Alemania, si es que no es el Bayern el que se mete ahí en la pelea, tampoco va a pasar. Mira, Jaime, yo creo que, a ver, si vamos atrás un poquito en la historia, el mejor, para mí, el mejor equipo de Mourinho, o sea, el más ganador fue el Inter, en el que más se pesó la mano de Mourinho en la hora de la reconstrucción, porque el Inter era un equipo muy bueno con Mancini, pero él lo elevó a una categoría superior. Lamentablemente se va después de que él consigue el trébol con aquel equipo de guerreros. Y fue un equipo con el cual él logró algo más que con el Chelsea. No solamente la Champions, sino que él logró elevar un poco más el nivel de aquellos jugadores. Y eso que con el Chelsea tenía un cuadrazo. Tenía Lampard, tenía Terry, tenía Drogba, tenía un equipo que era, parecía casi imbatible, tenían los portugueses en el fondo, pero le faltaba la puntilla, por eso no llegaba. Y esa era la época de la Premier. Jaime, en las semifinales de la temporada 2007-2008, cuya final juegan en Moscú, una final bastante plana, el Chelsea y el United, que el United gana por penales, cuatro de los tres semifinalistas eran de la Premier. Y esa era una época de la Premier también muy fuerte en cuanto a materia económica. Sin embargo, ahí es la última temporada de Rijkaard al frente del Barça, y ahí la liga se refundó, pero me parece porque llegaron entrenadores con capacidad para refundar. Yo creo que en la refundación del Barça y del Madrid se va a necesitar que la cabeza tenga mucha personalidad, que la cabeza tenga personalidad y capacidad. Zidane lo está intentando. No sé si tenga ese perfil, y acá hemos hablado de la personalidad de Zidane, no sé si tenga ese perfil como para dar ese golpe contundente. Lo intentó en el verano, pero ¿sabes lo que no me cierra, Jaime? Es que el valor o el peso de la presidencia es demasiado grande como para que Zidane tenga manos libres para él hacer lo que quiera, cosa que Guardiola sí pudo hacer en su momento con la reconstrucción del Barcelona. Y Mourinho también, con la reconstrucción del Madrid, cosa que Pellegrini le costó. Pero eso me lleva a otra conclusión que yo siempre he tenido. Las ligas crecen por los entrenadores que dirigen en ellas más que por los jugadores que juegan en ella. Y si tú repasas la última década de la Premier, está Klopp, está Guardiola, está Pochettino. Por ahí pasó, bueno, está Pellegrini. Por ahí pasó Mancini. Por ahí pasó Ancelotti. Pasó Ancelotti. Conte. Pasó Sir Alex Ferguson. O estuvo Sir Alex Ferguson. Pasó Arsene Wenger. Cuando uno hace el recuento de los nombres que han dirigido en esta liga los últimos 10 años, y en gran medida a costa de la liga, porque muchos de esos nombres pasaron por la liga y terminaron yéndose a equipos de la Premier League. El ejemplo más reciente, Quique Sánchez Flores. No lo estoy comparando con ellos, pero te habla. Mientras que la liga, en España, quizás el entrenador más cotizado, o los tres más cotizados, son Simeone, Valverde y Zidane. Con todos los peros que les hemos puesto en la primera parte del podcast, te dejan dudas de si pueden dar a más de lo que ya han dado. Y eso puede jugar en detrimento de el nivel de la competición. Bueno, la liga me parece, en este sentido, en el aspecto técnico y de entrenadores, es una competencia, Jaime, que me parece que tiene, una vez que España refundó su escuela de entrenadores, me parece que hay un paralelo con Portugal.
Si bien es cierto, el fútbol portugués económicamente no tiene esa capacidad, pero uno ve jugadores portugueses top en todas las ligas, entrenadores portugueses top en casi todas las ligas. Y eso es algo que los españoles han logrado. Entonces, no podemos, si bien es cierto, no viene alguien con ese cartel, no podemos desestimar, y lo que pasa también es que meterle mano a estos equipos con vestuarios que están tan crecidos, como vemos que está ocurriendo con el del Barça. Y el Cholo también tiene un vestuario crecido, pero en el vestuario se reconoce la figura de Simeone como un líder absoluto. Pero el vestuario del Barça manda probablemente más que el propio Valverde. El vestuario del Barça es el que sostiene a Valverde y si no, quizás los dirigentes ya lo hubiesen despedido a Valverde después de Roma o después de Anfield. Pero yo creo que la Liga puede darnos la sorpresa de hacer que un nuevo entrenador, no te digo un nuevo Guardiola, porque eso me parece que va a resultar difícil, pero sí que alguien aparezca y tenga una idea futbolística y sea capaz de hacer que estos equipos, por eso es tan importante en el fútbol cuando el estilo de un primer equipo está acompañado con el estilo de la formación de las categorías menores. Porque eso implica que puede haber una mejor o peor cosecha, Jaime. Pero luego, si todos saben, si todos hablan en el mismo idioma, conversan de la misma forma, están educados de la misma forma, resultará mucho más difícil, mucho más fácil que se entiendan y que ese recambio se produzca. Eso sí, el recambio que tiene que hacer el Barça es un recambio muy profundo. Es un recambio que hoy por hoy me parece que Busquets no termina de pegar con Arthur y con Frankie de Jong y que Busquets se ve en una postura en la cual, o sea, él va a tener que ponerse a la par de ellos y Busquets es el menos mediático, el que menos pesa y por eso es más fácil de sentar que Messi, Suárez o Piqué. Pero allí está un poco el nudo que hay que resolver dentro de la ecuación del Barcelona. Y también es el más notorio cuando no está bien físicamente, porque Messi puede caminar y que el desgaste lo haga Dembélé, porque Suárez puede caminar y que Griezmann haga el desgaste y porque Piqué se puede meter en la cueva un poco más. Pero si Busquets no está bien, tienes un problema muy grande porque es muy evidente y no lo puedes respaldar, no lo puedes arropar por la posición en la que juega, básicamente. Volviendo al punto. City-Liverpool, por presente de su plantilla, por profundidad de su plantilla y por la calidad de sus entrenadores, son los mejores equipos del mundo hoy en día. Sí, yo creo que sí, que eso no debería entrar en un punto de discusión porque me parece que de la forma que ha competido el City en los últimos años, superando los 100 puntos en la liga antepasada, ganando la liga pasada por un punto, llegando hasta los cuartos de final en ambas situaciones en la Champions, quedando eliminado como quedó eliminado por circunstancias, me parece, ¿no? Sobre todo contra el Tottenham. Yo creo que el City tiene que estar allá arriba. Y el Liverpool no ha ganado la liga, pero ha llegado a una final de la Champions, ha perdido una liga por un punto, ha ganado la otra Champions. Me parece que el Liverpool también es un equipo que todos lo tenemos que mirar en estos momentos desde abajo. Y que este es el punto, Jaime. Si la liga reconoce hoy por hoy que tiene que mirar hacia arriba a estos equipos, yo creo que vamos a ver a una liga y a equipos de calidad como el Atlético, como el Barça y como el Real Madrid, desde una postura que últimamente no han estado. Y vamos a ver ahora qué argumentos encuentran para bajar a los que están arriba y qué argumentos encuentran también para poder competir desde esa posición. A mí el proyecto del Liverpool me parece que es más sostenible a largo plazo que el del City. Porque si bien Klopp es una pieza fundamental, creo que hay una estructura de club no basada en lo económico que les ha permitido estar donde están. Porque antes de Klopp este fue un equipo que ya peleó con Brendan Rodgers y que tuvo que reinventarse porque tuvo que vender lo que tenía y volver a comprar. Y el City creo que depende muchísimo del capital que le invierte. Todo eso potenciado y moldeado por Klopp, por Pep.
porque esto no sería posible sin Pep, al menos en el nivel que está teniéndolo. Pero ese es un proyecto que me genera dos dudas. ¿Qué pasa cuando Pep no esté o cuando se deje de invertir tanto dinero? ¿Volvería a ser un equipo como el Chelsea, ahí peleando por entrar a Europa? ¿Y a dónde iría Pep si se va del City? Porque Pep ha marcado una época, Pep ha marcado una década, pero Pep siempre estuvo de la mano de equipos de mucha calidad. Y no sé si Pep estaría dispuesto a arriesgar su legado para tomar un equipo de cero nuevamente, un borrón y cuenta nueva donde quizás no tenga el dinero para traer el talento que quiere, ni el talento en la plantilla para jugar a lo que él quiere de forma efectiva. Bueno, a ver, olvídate del tema de Pep, ¿no? Porque eso es aparte, pero yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, ¿vos pensás que el Liverpool sin Klopp hubiese llegado a conseguir lo que ha conseguido? No, Ok. pero Hay reemplazo de ciertas figuras, de ciertas piezas, como Salah, como Firmino, como Sadio Mané. Incluso me parece que hasta el mejor jugador del mundo puede llegar, el posible mejor jugador del mundo, el Balón de Oro, puede llegar a tener una pieza de reemplazo si es que, no sé, están bien Matip y Lovren. El otro día demostró Lovren que venía borrado por Klopp, jugó un gran partido. Fíjate que no se resiente cuando juega un arquero que estaba, como dicen en España, en el paro, que estaba desempleado, como Adrián, y sale el que para nosotros es el mejor arquero del mundo. O sea, sí te entiendo que hay una estructura, pero la estructura depende mucho de Klopp. Pero hay piezas fundamentales que si les llegase a ocurrir algo, porque este Liverpool viene hasta ahora embalado. Los cilindros están funcionando perfectamente, pero si en algún momento llegaras a tener un percance de algún tipo con los de adelante, por ejemplo, yo no sé si este equipo puede sostenerse. Yo no lo creo, Jaime. Mirá que los grandes, Guardiola tiene problemas con el City, el Barça, la cantidad de problemas que ha tenido con la lesión de Messi, con la lesión de Suárez, el Madrid, los problemas físicos que ha tenido. Entonces, yo no sé si le pasara algo semejante al Liverpool, si el Liverpool podría mantenerse. no, porque es una plantilla un poco más corta, pero es una plantilla que es más corta porque depende de su propia estructura monetaria, es decir, el Liverpool ficha con el dinero que genera el Liverpool. Por eso este presente no sería posible sin Klopp, por haber logrado lo que ha logrado, pero digamos, está en una curva ascendente. El City sí depende más del capital que ha ingresado. Su plantilla es mucho más profunda porque tiene mucho más capital y es un capital extranjero. Eh, Pero ese es mi es un punto. capital armónico, no es un capital tan alocado, si bien es cierto lo tiene a Guardiola, al cual lo convierte en el entrenador mejor pago del mundo, pero no es un capital como, y ha gastado mucho también Jaime, como el del Paris Saint-Germain, que en 2 jugadores se gastó 400 millones. Bueno, porque la Premier le permite gastar más que la Liga Francesa, o el fair play financiero, al estar dentro de la Premier, te da un margen No, no, de gasto más algunos amplio. el fair play financiero se lo llevaron para ya sabes dónde. Pero si decimos que los equipos de la Liga Premier generan mucho más capital, pongámosle que generen, no sé, 100 millones más por equipo por temporada. Ese capital, bueno, lo puedes utilizar para fichajes. Pero yo veo, digamos, dentro de la forma, y ha habido temporadas donde el City gastó mucho dinero, me parece que lo ha ido manteniendo y ha entrado en un punto ahora donde sí gasta, pero gasta porque genera mucho. El Liverpool también, o sea, me parece que han entrado en un punto de equilibrio, que en esto, si bien es cierto, el fair play es una figura muy bonita, hasta te diría que es una figura casi periodística, literaria, ahora sí, ya no creo que la UEFA permita estos gastos exuberantes que hemos visto en los últimos 5 años, sino que ahora ya le vamos a poner un poquito más de forma. Y dentro de esto, yo creo que tiene más plantel el Manchester City que el Liverpool. Se te ha lesionado Sané.
No hay campeonato en el cual el Kun Agüero no sea baja por un mes y medio. De Bruyne ha tenido muchos problemas. Los dos centrales titulares se te han lesionado. Eh, no es fácil en el City. Por algo los jugadores se rompen más que en el Liverpool. Tú comparas, sí, imagínate, y eso que el Liverpool a la vista parece que es un equipo mucho más desgastante. Hacías esa comparación, que esta rivalidad se parece mucho a la de Barça-Madrid, también en su momento. Y en esa comparación, ya para ir cerrando, Vizca, el Liverpool tiene una similitud con el Madrid, que creo que es un ciclo que, más allá de la importancia de Klopp, puede vivir más tiempo sin Klopp. Es decir, el Madrid de Mourinho no ganó la Champions, pero es lo que deja esa conformación de equipo lo que provoca que después la gane Ancelotti y que después la gane Zidane. El Barça de Guardiola, si bien gana esa Champions con Luis Enrique, con un equipo de ensueño, el Barça después de Guardiola nunca fue el mismo. Siempre le costó todo mucho más y nunca tuvo un norte claro de hacia dónde debía ir el equipo. No digo que el Madrid ha tenido un gran norte, pero por lo menos logró prolongar su ciclo mucho más de lo que lo logró hacer el Barcelona. Bueno, eso no nos obligaría a meternos un poco en la historia, Jaime. Yo creo que aquel Barça nos deja la imagen de un equipo incontestable, pero también tiene ese partido de Stamford Bridge donde tiene mucha fortuna para encontrarse con el gol de Iniesta en la hora, y es la piedra fundamental donde se sustenta luego prácticamente todo el proyecto. Luego sí, el de 2011 me parece un equipo muchísimo más formado y probablemente uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, pero siempre veo algo, ¿no? O sea, cada proyecto, por más exuberante y potente que parezca, en el fútbol siempre hay que contar con ese ápice de fortuna, con ese ápice de algo que no se puede medir en la cancha. Y el Barça lo tuvo. Eh, si no, te puedo entender que no haya sido igual después de Pep, pero ha logrado mantenerse durante mucho tiempo con una idea que era afín a la de Pep y que Pep ya había heredado de Kluivert, de Rijkaard. Entonces, es mucho más sencillo cuando la línea ya está trazada y cuando el camino simplemente hay que hacerle retoques. Y eso fue lo que hizo Guardiola, retoques, tener un poco de fortuna y después sí, contar también con grandes futbolistas, porque aquel equipo, por más que uno lo mire con nostalgia, era un equipo muy grande, Jaime. Entonces, una vez que se fueron yendo esos jugadores, que ya no fueron estando al mismo nivel, resultaba más difícil también. Y por eso Guardiola dijo, los jugadores fueron creciendo en muchos aspectos, en los caprichos, pero también iban creciendo técnicamente. Y eso lo aprovechó Luis Enrique luego. Bueno, si ustedes son nostálgicos, apaguen ahora, porque esta es la parte un poco más dura. ¿El United y el Milan van a volver a ser el United y el Milan algún día? Yo creo que sí, pero deberán refundarse a partir de una cabeza que actúe, que piense y que ejecute con coherencia. Ninguno de los dos equipos ha encontrado, fíjate, el Inter con todos los bandazos que ha tenido, le ha dado al entrenador una posición de altura. Quizás Spalletti no era esa cabeza de proyecto, pero ahora se está viendo la idea de Antonio Conte. Vamos a ver en qué termina. Pero yo veo un Inter que tiene una coherencia y que de repente si tiene que hacer retoques, los hará eso, retoques. No tendrá que comprar un plantel nuevo cada temporada. Entonces, tanto el Milan como el United deberán depender, sí, del poder económico que tengan, pero también deberán depender de una cabeza que sea la que se arriesgue a meterse allí y a la cual le den la total libertad para poder trazar el proyecto del renacimiento. Vos mencionabas la estructura de los clubes, ¿no? Y para otro debate queda esto, Jaime. ¿Cómo, cómo imperan los dirigentes? ¿Cómo pesan los dirigentes dentro de todo este fútbol moderno? Cuando el dirigente se convierte en el que pone el capital en los clubes más modernos y no participa tanto en la decisión del despacho
de la ciudad deportiva o del campo de juego, del lugar del entrenador. Y eso el Real Madrid no lo ha hecho todavía. Real Madrid tiene un presidente que participa en todo, que se mete en todo. Y él dice, no hay un presidente que sepa más de fútbol que yo. Y yo dudo de esa sentencia. Entonces ahí es donde también los dirigentes tienen que hacer su tarea, tienen que dejar a los especialistas del fútbol que ellos encuentren el camino. Y con esto nos vamos, Vizca, con lo que acabas de mencionar. Esto es lo que ha cambiado el orden mundial del fútbol. Los dueños, con decisiones acertadas, que han hecho crecer a equipos intrascendentes, y con decisiones desacertadas, que han hecho casi quitar protagonismo, no desaparecer, pero a equipos históricos. Se me venía a la mente United y Milan porque veía el otro día el partido del 2007 cuando Evra choca con Heinze después de una jugada de Kaká, y por eso se me venía a la mente. Tienen ciertas similitudes también. El desastroso o la desastrosa elección de entrenadores desde, qué sé yo, desde que se fue Allegri y desde que se fue Ferguson. Fíjate, 2011, 2013 por ahí. Así que bueno, nada, Vizca, ha sido una muy buena charla la que hemos tenido, así que te agradezco. Esperemos, Jaime, que para mí ha sido un placer, esperemos que la gente haya seguido hasta el final de este fútbol infinito y que continúe con nosotros en la próxima charla. Será hasta la próxima.